En las brumas heladas de las tierras altas escocesas, donde los vientos cargan susurros de siglos pasados, un descubrimiento sacudiría para siempre a la pequeña comunidad de Inverness. Era una época en que Europa apenas se recuperaba de los horrores de la Gran Guerra, pero nada prepararía a los habitantes para el terror que dos niñas de apenas 8 años traerían a sus vidas. Las gemelas McLeod llegaron al pueblo en septiembre de ese año. Huérfanas de guerra que venían desde Londres, cabello pelirrojo como el fuego, ojos verdes penetrantes y una característica que pronto llamaría la atención de todos. Platicaban constantemente entre ellas, pero no solo entre ellas. Susurraban con voces que nadie más podía ver, respondían preguntas que nadie había hecho y sonreían a presencias que solo ellas parecían percibir. Las gemelas fueron acogidas por los McPherson, una familia trabajadora que había vivido en Inverness durante 3 generaciones. Su casa de piedra gris, construida en 1847, se alzaba junto al río Ness como un centinela silencioso. Donald M. McPherson, un carpintero de 45 años con manos ásperas pero corazón noble, había perdido a su único hijo en las trincheras de Francia. Su esposa, Margaret, de 42 años, maestra retirada de ojos bondadosos pero marcados por la tristeza, encontró en las pequeñas huérfanas una oportunidad de sanar su propio dolor. La decisión de acoger a las gemelas no fue fácil. Otros matrimonios del pueblo habían rechazado la propuesta del orfanato de Londres. Había algo en esas niñas que incomodaba a la gente, aunque nadie sabía explicar exactamente qué era. Quizás eran sus ojos demasiado adultos para sus rostros infantiles o la manera en que permanecían inmóviles durante largos periodos como estatuas vivientes. Al principio todo parecía normal, incluso esperanzador. Helena y Isla McLeod, idénticas hasta el último detalle, excepto por una pequeña cicatriz en la frente izquierda de Helena, se adaptaron rápidamente a la rutina del hogar escocés. Cada mañana Margaret las peinaba con cuidado, trenzando sus largos cabellos pelirrojos mientras les contaba historias de las tierras altas. Las niñas escuchaban en silencio, intercambiando ocasionalmente miradas que parecían cargar significados ocultos. En la escuela del pueblo, la señorita Campbell, una mujer mayor con 30 años de experiencia, notó que las gemelas nunca participaban en los juegos con otros niños. Se sentaban siempre juntas en el último banco, compartiendo susurros apenas audibles. Cuando se les preguntaba algo, respondían al unísono, con la misma entonación, como si fueran una sola dividida en 2 cuerpos. Los detalles inquietantes comenzaron como pequeñas anomalías que la familia McPherson intentaba ignorar. Las gemelas nunca dormían al mismo tiempo. Cuando Margaret subía a revisar su habitación por las noches, siempre encontraba a una despierta mientras la otra descansaba. La que velaba permanecía sentada en el borde de la cama, mirando fijamente hacia la ventana que daba al cementerio del pueblo. Durante las cenas familiares, a veces se quedaban completamente inmóviles con los tenedores suspendidos a medio camino hacia sus bocas, como si estuvieran escuchando una conversación invisible. Sus ojos se movían siguiendo algo que nadie más podía ver y ocasionalmente asentían o negaban con la cabeza, respondiendo a preguntas silenciosas. Margaret también comenzó a notar cambios extraños en la casa. Las flores de su querido jardín, que había cuidado durante 20 años, se marchitaban más rápido cerca de donde las niñas jugaban. Los gatos del vecindario, que antes frecuentaban el patio, ahora evitaban completamente la propiedad. El viejo reloj del abuelo, que había funcionado perfectamente durante décadas, comenzó a atrasarse exactamente 13 minutos cada día. Pero fue Donald quien primero experimentó algo verdaderamente perturbador. Una tarde, mientras
Trabajaba en su taller anexo a la casa, escuchó risas infantiles provenientes del jardín. Al asomarse por la ventana, vio a las gemelas jugando, pero no estaban solas. Parecían estar jugando a la ronda con otros niños, corriendo en círculos, tomadas de las manos. El problema era que no había nadie más ahí. Sus pequeñas manos se movían como si sostuvieran otras manos invisibles y sus voces respondían a otras voces que Donald no podía escuchar. Todo esto culminó la noche del 13 de octubre de 1934, cuando un grito desgarrador despertó a toda la familia Jefferson. Era Isla de pie en medio de la sala principal, con su camisón blanco flotando en la penumbra, señalando hacia la chimenea apagada. Gritaba palabras en un idioma que nadie reconocía, pero que sonaba antiguo, gutural, lleno de dolor. Elena permanecía a su lado, perfectamente calmada, traduciendo en voz baja. Dice que los muertos tienen hambre y que vienen por nosotros. Después de aquella noche del 13 de octubre, la casa de los Jefferson se convirtió en el epicentro de eventos que desafiaban toda lógica. Lo que comenzó como pequeñas rarezas se transformó en una pesadilla diaria que pondría a prueba la cordura de toda la familia. Los objetos comenzaron a comportarse de manera imposible. Margaret perdía constantemente sus anteojos de lectura, solo para encontrarlos días después en lugares absurdos, dentro del horno frío, enterrados en el jardín o flotando en el lavabo lleno de agua. Los cubiertos desaparecían de la mesa durante las comidas y aparecían clavados en las paredes de madera, formando extraños símbolos que nadie podía interpretar. Pero lo más perturbador era lo que sucedía con las fotografías familiares. En la imagen del hijo fallecido de los Jefferson, que colgaba orgullosa en la sala, comenzaron a aparecer manchas oscuras que parecían moverse cuando nadie miraba directamente. Margaret juró que en cierta ocasión vio a su hijo parpadear desde el retrato, pero cuando llamó a Donald para que lo viera, la fotografía había vuelto a la normalidad. Las gemelas, mientras tanto, desarrollaron comportamientos cada vez más inquietantes. Comenzaron a tener conversaciones completas con las paredes vacías de su habitación, riéndose y susurrando como si hubiera una multitud invisible a su alrededor. Sus voces cambiaban de tono y edad constantemente. A veces hablaban como adultos, otras como ancianos y ocasionalmente en voces tan agudas que lastimaban los oídos. Donald instaló cerraduras en todas las puertas después de encontrar a las niñas caminando por la casa a las 3 de la madrugada, completamente dormidas, pero con los ojos abiertos, murmurando nombres de personas que habían muerto décadas atrás. Cuando las despertaba no recordaban nada, pero al día siguiente podían describir con precisión la vida y muerte de esas personas, información que era imposible que conocieran. El primer testigo externo fue el reverendo Tavis, quien llegó una tarde para bendecir la casa tras las súplicas desesperadas de Margaret. Al entrar en la habitación de las gemelas, su Biblia se incendió espontáneamente en sus manos. Las niñas, que habían estado jugando tranquilamente, lo miraron con una sonrisa idéntica y dijeron al unísono: los muertos no necesitan sus bendiciones, reverendo. Ellos ya tienen las nuestras. El religioso salió corriendo de la casa, pero no antes de escuchar claramente las voces de al menos una docena de niños cantando una nana en gaélico antiguo. Voces que provenían únicamente de las gargantas de Elena e Isla. La noticia de lo ocurrido con el reverendo McTavish se extendió por Inverness como pólvora. Húmeda, lenta pero implacable. En los pubs del pueblo, los hombres susurraban historias que crecían con cada repetición, mientras las mujeres se persignaban al pasar cerca de la casa de los Jefferson. Pero en lugar de alejar a la gente, estos rumores atrajeron a los curiosos.
a los escépticos y a aquellos que buscaban respuestas a lo inexplicable. El Dr. William Harrison fue el primero en responder al desafío. Este psiquiatra de Edimburgo, de 52 años, había hecho carrera desacreditando supersticiones rurales y curando lo que él llamaba histeria colectiva en las comunidades apartadas de Escocia. Llegó a Inverness en un Bentley negro, vestido con su mejor traje de tweed, portando un maletín lleno de instrumentos médicos y una arrogancia científica que pronto se convertiría en su perdición. Su primera entrevista con las gemelas comenzó de manera rutinaria. Las niñas, sentadas en sillas diminutas en la sala de los Macpherson, respondían a sus preguntas con la docilidad esperada de huérfanas traumatizadas, hasta que Elena, sin previo aviso, comenzó a describir con lujo de detalles la noche en que el padre del doctor había muerto ahogado en el río Fort 20 años atrás. Su papito lloraba su nombre mientras el agua llenaba sus pulmones. Murmuró la niña con una voz que sonaba demasiado madura para su edad. Decía: Willy, Willy, perdóname por no haber sido mejor padre. El doctor Harrison dejó caer su pluma. Nadie, absolutamente nadie, conocía esos detalles. Él había sido el único testigo de la muerte de su padre y jamás había compartido las últimas palabras que escuchó aquella noche, cuando intentó tomar notas para documentar el fenómeno. Las palabras se escribían solas en su libreta, formando mensajes en la caligrafía temblorosa de su padre. Muerto. William, hijo mío, ¿por qué nunca viniste a visitarme al hospital? ¿Por qué me dejaste morir solo? Isla, que había permanecido en silencio, añadió con una sonrisa helada. También dice que su esposa no murió de tuberculosis como usted le dijo a todo el mundo. Dice que fue por las pastillas que usted le daba para que durmiera mejor. El doctor Harrison salió de la casa, corriendo con las manos temblando incontrolablemente, una condición que lo acompañaría hasta su muerte 3 años después en un manicomio de Glasgow, donde era encontrado cada noche escribiendo obsesivamente: lo siento, papá, lo siento, Marta. Pero los Macpherson no pudieron escapar tan fácilmente. Vivir con las gemelas día tras día los estaba transformando de maneras profundas y aterradoras. Donald, el fuerte carpintero que una vez había construido techos enteros con sus propias manos, ahora temblaba al sostener una taza de té. Había dejado de trabajar completamente después de que todas sus herramientas aparecieran una mañana clavadas en forma de cruz en la pared de su taller, goteando una sustancia rojiza que olía a hierro oxidado. Pasaba las noches despierto en una silla frente a la habitación de las niñas con una escopeta de caza en él. Regazo, no por miedo a algo externo, sino por el terror de lo que las gemelas podrían hacer si las perdía de vista. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban hundidos en cuencas oscuras y había desarrollado la costumbre de murmurar constantemente oraciones en gaélico que su abuela le había enseñado como si fueran un escudo contra lo invisible. Margaret, por su parte, había caído en una obsesión enfermiza por la escritura. Llenaba cuaderno tras cuaderno con nombres, fechas y lugares que afirmaba que las gemelas le susurraban durante sus sueños. Al principio pensó que eran delirios producto del estrés, hasta que comenzó a investigar esos nombres en los polvorientos registros parroquiales de la iglesia de San Andrés. Cada nombre correspondía a una persona real. Alastair McBride, ahogado en el lago Lax, en 1798, Moira Sinclair, quemada como bruja en 1643. Duncan Campbell, encontrado colgado en su granero en 1889. Con una nota que decía: los niños muertos me llaman. Todos habían muerto en circunstancias violentas o misteriosas en las Highlands durante los últimos 300 años. Pero lo más perturbador era que Margaret había comenzado a soñar con estos muertos.
Cada noche era visitada por figuras espectrales que le contaban sus historias, le mostraban sus heridas, le susurraban secretos que habían llevado a la tumba. Despertaba con las manos manchadas de tinta, habiendo escrito. Durante horas sin recordarlo, documentando testimonios de ultratumba con una precisión histórica que era imposible de explicar. Las propias gemelas también experimentaron transformaciones inquietantes. Su apariencia física se deterioró de manera alarmante. Perdieron peso tan rápidamente que sus ropas les quedaban holgadas como mortajas. Sus ojos se hundieron en las cuencas, rodeados de ojeras violáceas que contrastaban de manera siniestra con su piel cadavéricamente pálida. Sus cabellos, pelirrojos, antes brillantes como llamas, ahora colgaban lacios y sin vida. Pero lo más aterrador era que habían comenzado a manifestar conocimientos y habilidades que desafiaban toda lógica. Elena, que apenas sabía leer cuando llegó a la casa, ahora hablaba fluidamente en latín medieval, recitando plegarias funerarias con la precisión de un monje benedictino de siglos pasados. Durante estas sesiones, su voz cambiaba completamente, adquiriendo el tono grave y resonante de un hombre adulto. Isla, por su parte, desarrolló la capacidad sobrenatural de escribir simultáneamente con ambas manos, en dos idiomas diferentes. Con la mano derecha escribía en inglés, narrando conversaciones con los vivos. Con la izquierda escribía en gaélico antiguo, transcribiendo las respuestas de los muertos. Los textos resultantes eran diálogos coherentes entre ambos mundos, revelando secretos que habían permanecido enterrados durante generaciones. Cuando se les preguntaba cómo habían aprendido estas habilidades imposibles, ambas respondían con la misma frase escalofriante, pronunciada con una sincronización perfecta. Ellos nos enseñan mientras dormimos. Los muertos son maestros muy pacientes. Las noches en la casa M.C. Ferson se convirtieron en una sinfonía de horror. Los sonidos comenzaban siempre a las 3:33 de la madrugada. Pequeños pies corriendo por los pasillos de madera. Como si una multitud de niños invisibles jugara al escondite. Las risas infantiles brotaban de habitaciones completamente vacías, mezclándose con llantos que parecían venir de muy lejos. Como ecos del pasado que se filtraban a través del tiempo. Margaret desarrolló el hábito de despertarse cada noche, encontrando a las gemelas de pie junto a su cama, inmóviles como estatuas. Observándola con expresiones que no pertenecían a niñas de 8 años. Sus rostros mostraban una sabiduría ancestral, una comprensión profunda del sufrimiento y la muerte que helaba la sangre. En esas ocasiones no hablaban, pero Margaret podía escuchar claramente sus pensamientos, como si las niñas hubieran abierto una puerta en su mente. La línea entre la realidad y la pesadilla se había desdibujado completamente. Ya no se trataba de si lo que estaba sucediendo era real o no. Esa pregunta había perdido toda relevancia. Lo que ahora atormentaba a todos era una certeza mucho más terrible. Esto era solo el comienzo. El punto de no retorno. Llegó la noche del 31 de octubre de 1934, cuando los velos entre los mundos se volvieron más delgados y lo que había permanecido oculto finalmente se reveló en toda su magnitud terrorífica. Esa tarde de Halloween, 5 personas más llegaron a la casa de los M.C. Ferson, atraídas por las historias que se extendían ya por toda Escocia. Entre ellos estaba Sarah McCanney, una médium reconocida de Glasgow que aseguraba poder comunicarse con los espíritus. El profesor James Hoare, un investigador de fenómenos paranormales de la Universidad de Edimburgo. Mary O'Brien, una periodista del Edinburgh Evening News, decidida a desenmascarar lo que consideraba un fraude. Thomas Reed, un
Veterano de guerra que había perdido a su familia entera en un bombardeo y buscaba desesperadamente contactar con sus muertos. Y Agnes Macmillan, la partera más anciana del pueblo, quien afirmaba haber presenciado cosas similares décadas atrás. Lo que ninguno de ellos esperaba era convertirse en testigos del evento sobrenatural más documentado y aterrador en la historia de las Highlands escocesas. La sesión comenzó a las 8 de la noche en la sala principal. Las gemelas se sentaron en el centro tomadas de las manos mientras los adultos formaron un círculo a su alrededor. Sarah Kenny dirigió la sesión inicial, pero pronto se dio cuenta de que no tenía control alguno sobre lo que estaba por suceder. Las niñas comenzaron a hablar en voces que no eran suyas. Primero fue la voz de un anciano que se identificó como Amos McLeod, supuestamente el bisabuelo de las gemelas, muerto en 1847. Durante la Gran Hambruna. Su espíritu, hablando a través de Elena, reveló que las niñas no eran huérfanas comunes, eran descendientes directas de una línea familiar por generaciones de prácticas ocultas. Nuestras mujeres siempre han hablado con los muertos. Resonó la voz grave del anciano desde la garganta de la pequeña Elena. Pero estas niñas son diferentes. Ellas no solo hablan con los muertos. Los controlan. Entonces comenzó la manifestación que cambiaría a los 7 testigos para siempre. La temperatura de la habitación descendió tan bruscamente que el aliento de todos se volvió visible. Las velas se encendieron solas, proyectando sombras danzantes que parecían tomar formas humanas. Y luego, uno por uno, los muertos comenzaron a aparecer. No eran apariciones etéreas o translúcidas como en las historias de fantasmas. Eran figuras sólidas, tangibles, que olían a tierra húmeda y llevaban las marcas de sus muertes violentas. El primer espíritu que se materializó fue el de un niño de aproximadamente 10 años con el cráneo fracturado y sangre seca en el cabello rubio. Se acercó directamente al profesor Whitmore y le susurró: «Usted mató a su hermano menor en el estanque cuando tenían 8 años». Todo el mundo creyó que se había ahogado accidentalmente. El académico comenzó a temblar incontrolablemente. Porque esa era la verdad que había llevado en silencio durante 40 años. Más espíritus comenzaron a materializarse. Una mujer con el cuello quebrado se dirigió a Mary O'Brien, la periodista escéptica, y le reveló que su hijo, dado en adopción en secreto 15 años atrás, había muerto en un orfanato de Londres por negligencia médica. Thomas Reed fue confrontado por los espíritus de su esposa e hijos, quienes no venían a consolarlo, sino a acusarlo de haberlos abandonado emocionalmente mucho antes de su muerte física. Agnes Macmillan, la partera anciana, fue visitada por una docena de bebés espirituosos, todos aquellos que habían muerto bajo su cuidado durante sus décadas de servicio, algunos por causas naturales, otros por razones que ella había mantenido en secreto. Decisiones tomadas en momentos desesperados que ahora regresaban para exigir justicia. Sarah M. C. Kenzie, la medium que creía tener experiencia con lo sobrenatural, descubrió que todos los espíritus con los que había afirmado comunicarse durante años eran falsos. Los verdaderos muertos que aparecieron esa noche le mostraron cómo había manipulado y mentido a familias dolientes, aprovechándose de su dolor para obtener dinero. Su castigo fue escuchar las voces de todas sus víctimas, gritando al unísono sus nombres, recordándole cada mentira que había dicho. Pero lo más terrorífico estaba por venir. A medida que más espíritus llenaban la habitación, las gemelas comenzaron a levitar lentamente. Al suelo, sus cuerpos pequeños flotando a 1 metro de altura, mientras sus ojos se volvían completamente blancos. Sus voces se multiplicaron. Ya no eran 2
niñas hablando, sino cientos de voces muertas hablando simultáneamente a través de ellas. Los espíritus revelaron la verdad final. Las gemelas McCloud no eran simplemente mediums, eran portales vivientes entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Su traumática experiencia durante los bombardeos de Londres había roto las barreras naturales en sus mentes, convirtiéndolas en conductos permanentes para el más allá. Y los muertos tenían hambre. Hambre de venganza, de justicia, de la oportunidad de saldar cuentas pendientes con los vivos. Las gemelas les habían dado esa oportunidad y ahora nada podría detener la avalancha de espíritus que se derramaba sobre el mundo terrenal. La sesión terminó cuando Agnes Macmillan, en un acto de desesperación, intentó huir de la casa. Los espíritus la siguieron y su grito final resonó por todo Inverness. Los muertos nos siguen a casa. Lo que sucedió después de aquella noche de Halloween en Inverness se convirtió en una leyenda que trascendió las fronteras de Escocia, pero también en una maldición que perseguiría a los supervivientes hasta sus últimos días. Los 7 testigos que estuvieron presentes en la casa de los Macpherson nunca volvieron a ser los mismos. Cada uno de ellos desarrolló una forma única de locura que los médicos de la época no pudieron explicar ni curar, como si hubieran sido marcados por fuerzas sobrenaturales que los reclamarían. Lentamente. Sarah Mackenzie, la medium que había sido desenmascarada por los verdaderos espíritus, fue la primera en huir completamente. 3 días después de la sesión fue encontrada en su apartamento de Glasgow por su casera, sentada frente a un espejo de cuerpo entero que había sido completamente destruido a puñetazos, sus manos sangrando por los cortes de los cristales rotos. Hablaba constantemente, con su reflejo fragmentado, susurrando disculpas a personas que habían muerto décadas atrás. Perdóname, señora Henderson. Sé que tu hijo no me envió ningún mensaje. Perdóname, familia Morrison. Inventé todo sobre vuestro padre. Los médicos del manicomio de Glasgow documentaron su caso como uno de los más extraños en sus registros. Sarah no solo confesaba sus fraudes pasados, sino que proporcionaba detalles específicos sobre las familias que había engañado, información que era imposible que conociera. Durante sus 15 años de internamiento, mantuvo que podía ver constantemente a todos los muertos que había defraudado de pie alrededor de su cama cada noche. Su muerte en 1949 fue tan misteriosa como su vida posterior a Inverness. Fue encontrada con una sonrisa serena y a su lado había un espejo pequeño con las palabras grabadas. Finalmente nos reunimos. Mientras tanto, el profesor James Wedmore abandonó su carrera académica de manera abrupta. El respetado catedrático de la Universidad de Edimburgo se recluyó en una cabaña aislada en Glencoe, donde escribía obsesivamente la misma frase en cuadernos que llenaba uno tras otro. Lo siento, hermano pequeño, lo siento mucho. No fue un accidente. Lo empujé. El cartero local reportó escuchar 2 voces provenientes de la cabaña, la del profesor y la de un niño pequeño que parecía estar llorando constantemente. Gumore fue encontrado muerto en 1951. Ahogado en una tina de baño llena solo hasta la mitad, con miles de páginas de confesiones escritas y en la última página con caligrafía infantil. Ahora podemos jugar juntos para siempre, hermano mayor. Mary O'Brien, la escéptica periodista, nunca publicó su artículo sobre las gemelas. En su lugar, dedicó el resto de su vida a una búsqueda desesperada del hijo que había dado en adopción 15 años atrás. Los espíritus le habían revelado que el niño había muerto de neumonía a los 8 años en el orfanato Santa Agustín debido a negligencia médica. Murray visitó más de 300 cementerios en
Londres, muchos de ellos dañados por la guerra, buscando la tumba de su hijo perdido. Se obsesionó con adoptar tumbas de niños no identificados, llevándoles juguetes y dulces, hablándoles como si fueran su hijo. Murió en 1953. Encontrada congelada en el cementerio de Highgate, junto a la tumba de un niño no identificado con una carta en su bolso. Dirigida para Mako, mi bebé perdido. Thomas Reed, el veterano de guerra. Desarrolló la rutina más inquietante de todos. Cada noche ponía la mesa de su apartamento para 4 personas. Él mismo, su esposa Margaret fallecida y sus 2 hijos pequeños muertos en los bombardeos. Preparaba cenas completas y mantenía conversaciones con voces que solo él podía oír. Los vecinos escuchaban risas, regaños paternales y charlas familiares completamente normales, excepto que parecía escuchar respuestas reales de presencias invisibles. El casero una vez encontró a Thomas comiendo tranquilamente, mientras los otros 3 platos también se vaciaban gradualmente, como si personas invisibles estuvieran cenando con él. Tomás murió en 1957. Encontrado en su mesa familiar y su diario decía, finalmente me dijeron que es hora de reunirnos permanentemente. Agnes Macmillan, la partera más anciana del pueblo, nunca volvió a atender un parto después de enfrentar a los espíritus de todos los bebés que había perdido durante sus 40 años de carrera. Se mudó a una casa solitaria en los acantilados de la costa oeste, donde cada amanecer caminaba por la playa cargando una canasta llena de juguetes de bebé que dejaba en las olas, mientras susurraban nombres de niños que no había podido salvar. Los pescadores reportaron que su casa brillaba con una luz suave durante las noches y se escuchaba el llanto de docenas de bebés mezclado con nanas en gaélico. Agnes fue encontrada muerta en 1954. Sentada frente al océano con una sonrisa serena, rodeada por un círculo perfecto de juguetes que las olas habían devuelto a la orilla. Pero fueron Donald y Margaret Jefferson quienes sufrieron el destino más cruel de todos. Donald perdió completamente la capacidad de hablar después de aquella noche, aunque médicamente no había nada malo con su garganta. En su lugar desarrolló una obsesión compulsiva por dibujar figuras infantiles rodeadas de sombras amenazantes. Sus dibujos eran extraordinariamente detallados para alguien sin entrenamiento artístico, mostrando a las gemelas McLeod no como niñas dulces, sino como entidades sobrenaturales con ojos completamente negros. Las figuras en los dibujos parecían moverse cuando nadie los miraba directamente. Margaret continuó escribiendo compulsivamente, pero ahora sus textos habían evolucionado. Ya no solo documentaba testimonios de muertos, sino que transcribía conversaciones completas entre los espíritus y las gemelas, revelando un sistema complejo de justicia sobrenatural, donde Elena e Isla actuaban como jueces supremos, determinando qué espíritus tenían derecho a regresar al mundo de los vivos para saldar cuentas pendientes. Margaret llenó más de 200 cuadernos antes de su muerte en 1956. Documentos tan históricamente exactos que fueron usados posteriormente por investigadores para resolver casos sin resolver de siglos pasados. Donald murió. Primero en 1955, encontrado en su taller rodeado de miles de dibujos. Su último dibujo mostraba a las gemelas en un lugar entre el cielo y el infierno con filas interminables de espíritus esperando juicio. Margaret vivió un año más, escribiendo hasta el último día, encontrada con la pluma en la mano y una página que repetía cientos de veces, vienen por mí. Finalmente, vienen por mí. Y las gemelas, Elena e Isla McLeod simplemente desaparecieron. La mañana del pino de noviembre, sus camas estaban vacías, pero perfectamente hechas. No había documentación de su partida, no
Había registros de transporte, no había rastros de que alguien hubiera entrado o salido. Los registros oficiales mencionan un traslado a Londres, pero cuando investigadores siguieron esta pista después, descubrieron que no existía documentación alguna de su llegada. Era como si hubieran sido borradas de la existencia. Pero los habitantes más antiguos de Inverness susurran una verdad diferente. Dicen que las gemelas nunca se fueron realmente. Simplemente trascendieron el plano físico, convirtiéndose en administradoras permanentes de la justicia de ultratumba, guardianas eternas del umbral entre la vida y la muerte. Las pruebas de su presencia continua abundan para quienes se atreven a mirar. Cada 31 de octubre los fenómenos se intensifican dramáticamente. Risas infantiles idénticas brotan de la casa abandonada de los Macpherson, mezclándose con el viento. Las ventanas permanecen eternamente empañadas desde adentro y en ellas aparecen dibujos que se forman y desaparecen. Varitas sonrientes, mensajes en idiomas desconocidos, manos pequeñas que presionan contra el vidrio desde el interior. Las siluetas que se mueven en el interior de la casa son inconfundibles. Dos figuras pequeñas en constante movimiento, acompañadas por sombras mucho más altas que sugieren múltiples espíritus adultos. Las figuras pequeñas parecen estar dirigiendo a las más grandes, como si las gemelas estuvieran administrando una congregación de muertos. A lo largo de las décadas, nuevos testigos han confirmado que su presencia no ha disminuido. En 1962, un agente inmobiliario reportó haber escuchado voces infantiles que le ofrecían un tour guiado de la casa, describiendo los horrores que habían ocurrido en cada habitación. En 1975, estudiantes universitarios intentaron pasar una noche en la casa como apuesta. Solo uno salió antes del amanecer, describiendo haber sido entrevistado por las gemelas sobre cada error que había cometido en su vida, como si decidieran si merecía vivir con sus secretos. Los otros 3 estudiantes nunca salieron, sus cuerpos jamás fueron encontrados. La casa sigue en pie hasta el día de hoy, aunque nadie se atreve a vivir en ella. Los fotógrafos que intentan capturar las apariciones descubren que sus cámaras se comportan extrañamente. Las imágenes salen completamente negras. O muestran docenas de rostros espectrales apiñados en las ventanas. Todos mirando directamente a la cámara con expresiones que van desde la súplica hasta la ira más pura. Porque algunas historias nunca terminan. Realmente. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente. Y en Inverness, todos saben que los muertos aún tienen hambre de justicia y que las gemelas McCloud siguen alimentándolos noche tras noche con los secretos y culpas de los vivos. Ellas decidieron hace mucho tiempo convertirse en las administradoras eternas de una justicia que opera más allá de las leyes humanas, juzgando a cada alma que muere con deudas pendientes. La pregunta que persigue a cada visitante de Inverness no es si las gemelas que hablaban con los muertos eran reales. La pregunta es mucho más personal y aterradora. ¿Qué secretos ocultas tú que los muertos podrían querer revelar? Y estarás preparado cuando las gemelas McCloud decidan que es hora de que tus propios fantasmas regresen para exigir justicia. Porque la verdad más aterradora sobre las gemelas McCloud puedan comunicarse con los muertos, sino que han convertido la muerte misma en algo completamente diferente. En su universo sobrenatural, morir ya no significa descansar en paz. Significa someterse a un juicio eterno donde cada mentira, cada traición, cada momento de cobardía será examinado bajo la luz implacable de la justicia de ultratumba. Los investigadores modernos que han estudiado el caso han descubierto patrones inquietantes que se extienden mucho más allá de Inverness. Cada año en diferentes partes del mundo
Aparecen casos de muertes misteriosas que comparten características específicas. Las víctimas son encontradas con expresiones de terror absoluto, pero también con una extraña sonrisa, como si hubieran experimentado tanto horror como alivio final. En cada caso, los investigadores encuentran pequeños detalles que desafían la explicación. Juguetes infantiles que aparecen sin explicación, voces de niñas hablando en idiomas muertos y fotografías familiares donde aparecen rostros adicionales que nadie recuerda haber tomado. Estas muertes no son casuales. Son ejecuciones cuidadosamente orquestadas por las gemelas que han desarrollado una red global de justicia sobrenatural que opera en las sombras de nuestro mundo. Cada persona que muere con secretos terribles se convierte automáticamente en un caso pendiente en el Tribunal Eterno de Elena e Isla Cloud. Los testimonios más recientes provienen de personas que han logrado sobrevivir a encuentros con las gemelas. Experiencias que los marcan para siempre, pero que también les dan una perspectiva única sobre la naturaleza de este fenómeno. Describen no solo ver a dos niñas de 8 años, sino experimentar la presencia de una inteligencia antigua y vasta que ha existido mucho antes de que Elena e Isla nacieran. Las gemelas, según estos testimonios, no son las originadoras de este sistema de justicia. Son simplemente las administradoras más recientes de un orden cósmico que ha existido desde el amanecer de la humanidad. Cada cultura tiene sus propias versiones de las gemelas Mloud. Espíritus gemelos que juzgan a los muertos. Entidades infantiles que administran justicia divina. Presencias duales que mantienen el equilibrio entre la vida y la muerte. Lo que hace únicos a Elena e Isla es que han logrado trascender las limitaciones culturales y geográficas, convirtiéndose en una fuerza universal que opera en todas las sociedades simultáneamente. Y aquí está la verdad final que helará tu sangre. Si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta estas palabras finales, es porque las gemelas Cloud ya te han evaluado, ya conocen cada secreto que guardas, cada mentira que has dicho, cada persona a la que has lastimado. Tu interés en su historia no es casualidad, es una citación. Ellas están decidiendo en este mismo momento si mereces continuar viviendo con tus secretos intactos, o si es tiempo de que tus propios muertos regresen para exigir las respuestas que les debes. La pregunta no es si las gemelas Cloud son reales. La pregunta es, ¿estás preparado para tu juicio? Porque cuando llegue tu hora final, cuando tu corazón dé su último latido, no encontrarás la paz eterna que esperabas. En su lugar encontrarás a dos niñas de 8 años con ojos antiguos como el tiempo, esperándote con sonrisas pacientes, listas para revisar cada momento de tu vida. Y entonces, finalmente, entenderás por qué los muertos nunca descansan realmente.